Bueno, voy a arrancar este programa. Estoy en comunicación con la licenciada Amalia Bonino Méndez, quien es psicóloga forense y criminal de investigación, directora de perfil, consultora en psicología y psiquiatría jurídica forense, experta en autopsia psicológica. ¿Qué título este? Abuso sexual, psicología del testimonio, lenguaje corporal, microexpresiones faciales, detección de mentiras, trastornos de la personalidad en la investigación criminal y psicopatología criminal, docente de posgrado de la UBA, exfuncionaria policial y judicial. Licenciada Bonino, ¿cómo le va? Buen día. Un placer, buenos días. ¿Cómo están ¿Cómo anda usted? ustedes? Muy bien, por suerte, Bueno, gracias por siempre. atendernos Un y vamos a placer. conversar sobre este apasionante tema que después, luego de tantos años aquí en el programa de medicina no hemos tratado, o no lo recuerdo por lo menos, que es el rol del psicólogo forense, el rol de parte del psicólogo forense, ¿no? Me parece apasionante todo esto, así que bueno, quiero que nos cuente un poquitito de qué se trata esto. ¿De qué se trata? Sí, es apasionante, es Y de hermosa mucho, se la trata de profesión, claro, mucho. y de mucho, tal Sí, cual. Sin dudas te tiene que apasionar, porque si no, no podríamos dedicarnos a esto, sin lugar a dudas. Pero bueno, voy de lo general a lo particular, ahí porque está, es como sí. algo muy preciso, es muy concreto, qué es lo Ujú. qué es lo que hago, a qué me dedico. Dentro de la rama de la psicología, hay un área de estudio que es la psicología jurídica, que es más que nada el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos de personas que vivimos en torno a normativas, leyes, Ujú. que debemos de alguna forma cumplir para vivir en sociedad, como corresponde, ¿no? Eh, Eso en general, la psicología jurídica abarca la victimología, el sistema penitenciario, minoridad, fuerzas de seguridad, y dentro de la psicología jurídica en general está la psicología forense. Que la psicología forense, que en general todo el mundo me pregunta, ¿pero qué, analizás muertos? Sí, es típica, Sí y típica la no. pregunta. Bueno, Exacto. ese sí es Eh, interesante, no me Sí y esperaba el no, sí, pero bueno. exacto. Sí y no. De hecho, la autopsia psicológica es un método para analizar de forma retrospectiva e indirecta quién fue en vida o cuáles fueron las condiciones que tuvo en vida un sujeto, una persona que ya falleció. Por eso utilizamos métodos para analizar la conducta, el comportamiento, estructuras de personalidad, características y rasgos, por ejemplo, para determinar una muerte dudosa, si fue un suicidio, un homicidio o un accidente. Ujú. Ahí sí analizamos, y de hecho hasta tenemos acceso, yo cuando trabajaba en policía tenía acceso al cuerpo, o a la escena del crimen, no ahora trabajando de parte, que a eso voy, perdón. Bueno, psicología jurídica, y dentro de la psicología jurídica la especificidad de la psicología forense, que tiene que ver con la intervención del perito experto en una ciencia particular. Hay peritos de todas las ciencias, Ujú. antropólogos, arquitectos, médicos, Claro. psicólogos, que es experto en el ámbito forense, de la normativa y del estudio específico para determinar algo particular de nuestra ciencia. En nuestro caso, evaluamos imputados o víctimas de delitos violentos, nos especializamos en esa temática, por ejemplo, delitos de abuso sexual. Y lo que valoramos son indicadores de abuso, indicadores de trastornos de la personalidad, estructura, características, mecanismos. Hacemos como un perfil de criminal y victimal para valorar diferentes aspectos que las autoridades judiciales necesitan conocer. Ahora, Entonces es como muy específico. cuando hablamos de parte, Sí, porque antes creo que vos estabas trabajando en el Estado, ¿no? en el Como Estado, perito en el exacto. Estado. Ahora de parte significa que alguien que esté atravesando una circunstancia X, como las que vos mencionas, puede contratarlos a ustedes para ser perito de parte Exacto. ante un hecho en particular sobre un abuso, a analizar a alguien a quien queremos llevar a juicio, por ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda en términos sencillos, Exacto. si no, corregime. Totalmente. Por eso el psicólogo forense, la particularidad es que trabaja en los fueros, fuero civil, fuero laboral, fuero penal, son los fueros de la justicia, Sí. y hay diferentes roles de peritos. Eh, yo hoy estamos trabajando, hace ya 10 años, como peritos de parte,
que es un derecho que tienen tanto el imputado como su presunta víctima de poder contratar los peritos de parte para que puedan velar porque el procedimiento se realice de forma adecuada. El procedimiento, en este caso, la pericia psicológica o la declaración testimonial en cámara Gesell de menores de edad, que es donde podemos intervenir en las pruebas. Y sí, nos pueden contratar las partes, tanto víctimas como victimarios, y abogados o estudios jurídicos. Esos son nuestros clientes, por decirlo de alguna manera. Claro, Sí. muchas veces yo que soy fanático de esas series de Netflix, de casos de asesinos seriales, en fin, ¿no? Y cuando uno ve, Somos varios. bueno, y claro, bueno, vos obviamente, pero cuando ves esos casos tan resonantes, ahora me viene a la cabeza un montón de nombres, y decís, tipos que te hablan a la cara como si no hubiesen hecho absolutamente nada, Nada. inmutables, sociópatas, y un montón de características que hacen a la dificultad del proceso, pero para eso están los especialistas, ¿no? Jeffrey Exacto, Dahmer, por esa es la ejemplo, idea. bueno, pero no importa, hay un montón. Sí, sí, bueno, eso también de alguna manera es como lo fácil para nosotros, porque son psicópatas de libro. Es como que tienen todas las características perfectas para cumplir con nosotros, a grandes rasgos, dentro de los seres humanos hay como tres grandes estructuras de personalidad desde la teoría psicoanalítica, ¿no? De base. Pero tenemos como los neuróticos, que seríamos nosotros, como en general, la normalidad, entre comillas, porque no hay normalidad en psicología, pero el que se angustia, el que se estresa, el que se deprime, el que tiene culpa, nosotros, ¿viste? El ser humano más común, por decirlo así, que es el neurótico. Después tenemos otra estructura que es el psicópata, que es este que no tiene culpa, eh, no tiene remordimiento, en general no percibe las emociones, no se deprime, no se estresa, porque no percibe las emociones de la misma manera que lo podemos percibir nosotros. Y es por un tema orgánico también, no es que trabaja para que eso no suceda, Claro. es de base, por decirlo así. Y obviamente tienen características como de manipulación, de persuasión y todo un combo espectacular que hacen que obviamente estas estructuras son las que cometen los delitos más atroces de alguna forma, porque son los que Claro. tienen la posibilidad física y psíquica de poder ejecutarlos. Y la última estructura es la psicótica, perdón, que Ujú. ahí ya estamos dentro de un marco en el que hay una alteración en el pensamiento o en la percepción, de cómo puede ser, cómo interpreta eh, la realidad en su pensamiento, por ejemplo, desde una estructura más paranoica, de que lo están siguiendo, lo están buscando, o cómo interpreta lo que percibe por los sentidos, o olfativo o auditivo. Hay alguna alteración en ese sentido. Esas Ujú. son las tres grandes estructuras y a partir de ahí hay un mundo Hay un montón, y, enorme. Eso es lo y, que tan, determinamos. y tanto para conversar, ¿no? También esto, cuando es el tema Sí, apasionante que vemos en series, películas, el famoso detector de mentiras que calculo que no se debe usar más, que creo que te medía no, ya no. el ritmo cardíaco. Era loco eso, ¿no? Porque te medían el ritmo cardíaco a la hora de una declaración y obviamente que vos estabas nervioso. Entonces era muy difícil, que te está mintiendo porque se puso Sí. nervioso, pero bueno, hoy en día todo ha avanzado tanto que los rasgos a la hora de contestar, el nerviosismo que ustedes pueden llegar a detectar, que uno puede llegar a Mm. tomarlo como algo natural, el movimiento de manos, la posición en la silla, si se mueve, si no, o sea, hay un montón de cosas que ustedes observan, ¿no? A la hora de observar un tema como estos, ¿no? Absolutamente. De hecho, el detector de mentiras sí quedó en desuso y no hay ninguna ciencia que detecte mentiras. O sea, no existe. No hay Exacto, nadie que te coincido. pueda decir Exacto. lo hizo o no lo hizo. De hecho, nuestro rol también es eh, bastante, no sé la palabra cómo decirlo. Al principio es incómodo cuando empezamos a trabajar porque en realidad asumimos quizás un rol de defensa o de abogado, prejuzgando una situación de que si está imputado por una causa de abuso es un abusador. Y no, está siendo investigado por una denuncia que se realizó de abuso, un hecho que no está probado y que está en proceso de investigación. Por ende, primero yo no soy quien para juzgar a alguien por algo que no sé si hizo. Y después que yo no estoy ahí para poder defender
a una persona u a otra. Yo estoy para valorar indicadores de personalidad, de mecanismo de defensa, de agresividad, de impulsividad, de vínculos, de indicadores de algo que me pregunta, obviamente, las autoridades judiciales para poder poner luz sobre esa investigación. Pero yo no defiendo. Entonces yo no me pongo en el rol de, no, hay casos que yo no agarro. Claro. Eh, sí hay temáticas de, por ejemplo, de drogas que sí no trabajo, porque no Ajá. es un ámbito que me interese, que nos interese. Yo tengo un equipo de trabajo, somos una consultora en psicología jurídica y forense, psicología y psiquiatría, y Ujú. somos 11 peritos en todo el país, psicólogos y psiquiatras, abordando diferentes tipos de casos, y nos especializamos sobre todo en fuero penal y criminal y en delitos de abuso sexual y violencia. Eh, y por Ahora, esa razón es dicho muy específico también. una preguntonta, pero que tiene que ver un poco con la cuestión Adelante. social, con nuestra cuestión social de nuestro país. Hay mucho trabajo, ¿no? Hay muchísimo trabajo. Y hay muchísimo trabajo, lamentablemente, Bueno, a eso iba, a porque eso iba. sí, la verdad es que tengo un punto de vista bastante, quiero ser muy delicada a la hora de transmitirlo. Eh, Hay muchas falsas denuncias, sin lugar a dudas. De hecho, es un tema de debate que charlamos mucho con peritos oficiales que ven muchísimo movimiento, que los peritos oficiales son los que trabajan en el sistema judicial, los ¿En qué peritos de temas, parte por son los que nos ejemplo? contratan las partes, Porque nosotros y lo en abuso conversamos con, sexual sobre todo, bueno, claro, y violencia de género, porque delitos de abuso sexual y nosotros aquí en el violencia. programa lo tratamos con nuestro abogado, esto de las falsas denuncias, los cuales la dificultad que significa para una Es muy parte difícil. salir de esa, porque la defensa es muy difícil para esa persona que es acusada falsamente, ¿no? Es muy difícil y más si sos hombre. Esto es una Bueno, realidad y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que dejar de hacerse el que no sucede. Lo puedo no decir yo quería porque soy decirlo, pero mujer, sí, esa es una realidad también. sí. Exacto. Eso es lo peligroso. ¿Por qué lo puedo decir yo y no lo podés decir vos? Porque si estamos hablando de igualdad, es igualdad, no es ni feminismo ni machismo, no es comisaría de la mujer, es comisaría de género. Ay, qué lindo, Entonces tiene que cómo haber me un gusta sí. escuchar este mensaje, cómo me gusta Y escuchar yo, este mensaje y porque es poner blanco sobre es que negro sí, y es que sí, claro, si apuntamos a claro. la igualdad, es a la igualdad, no es ni uno ni otro. Y en ese sentido, es real que tenemos un sistema judicial que se viró absolutamente para amparar, resguardar y cuidar al sexo femenino, porque es una realidad, y la realidad jurídica es que el hombre, si el hombre es denunciado, el hombre está perdido. Empecemos por ahí. O sea, el hombre tiene que tener un buen equipo, un buen abogado y tiene que empezar a defenderse. Y en realidad eh, no debería ser así porque el proceso tiene que, para imputarte por un delito, debe probar que vos sos culpable Vos sabés, para Amalia, dictar una que sentencia. esto lo he No vos charlado, defenderte. claro. Eso es lo loco. Vos no tenés que defenderte. El otro tiene que buscar los argumentos para imputarte. Ahora sucede todo lo contrario. Vos Vos sabés, tenés que Amalia, hacer todo para defenderte. que esto lo he conversado con amigos policías que tengo, y que ellos me dicen, mirá, si hay una denuncia hacia un hombre, directamente vamos y lo llevamos antes de preguntarle y después adentro en el calabozo él tiene que ver cómo se defiende. Al revés no sería este el caso y si vas a No. denunciar una violencia porque te pegaron un cachetazo, porque te revolvieron un vaso por la cabeza, te pegaron un escobazo, directamente ni vayas, me dicen las policías. Pero bueno, es una temática tan compleja esta, ¿no? Es verdad. Es muy compleja y eso pasa. Y te digo peor, para más información. Cuando te hacen una denuncia en la comisaría de la mujer, por ejemplo, por violencia de género o por abuso sexual, y dependiendo el tenor de la denuncia, primero te Sí, apartan del hogar. Si tenés claro, familia, no ves a tus hijos. Después te claro. ponen una perimetral. Probablemente te quedes sin trabajo. Te congelen las cuentas también, porque ahí hay todo, en general todo lo que viene por penal tiene un dejo que inicia por familia o por civil, que empiezan con denuncias o de separación o de alimentos o de violencia hasta que llega a penal, con delitos más graves. Te vas detenido, dependiendo del tenor de la denuncia, vamos por cinco.
y arrancan las pruebas primero, por ejemplo, si hay un menor de edad involucrado, en el menor de edad, que me parece correcto, pero que hasta que todas las pruebas sucedan, el imputado es el último. Yo, de hecho, ahora, la semana pasada, tuve una pericia eh, a un imputado por una causa de abuso sexual, hacía 3 años y 8 meses que está detenido, eh, y era la primera vez que le hacíamos una evaluación psicológica, y declaró una sola vez. Esa es toda la prueba que tiene un individuo para poder defenderse de algo que lo Hombre, acusan o que lo imputan. hombre. Hombre. Y mientras Con las tanto, mujeres yo no he tenido la misma experiencia. bueno, y mientras tanto, ese Sí. hombre que pudo haber No. sido Ese abusado, hombre, casos con violaciones y con HIV saliendo, y una vida arruinada, ¿no? Arruinadísima. una vida arruinada. Porque más allá de que después te sobresean o se dicte sentencia y Sí, salgas pero, absuelto, ¿no?, en un claro, juicio, esa marca, primero que te queda como antecedente, es una marca que cambió el resto de tu vida, psicológica. probablemente no psicológica, y después, si tenés hijos, que esto es lo que pasa muchísimo, tengo muchos papás imputados por causas de abuso, con intentos de suicidio, con ideas suicidas, y o sea, personas que realmente la están pasando mal, por eso trabajamos también en equipos con psiquiatría, porque ante esos casos tenemos que trabajar rápidamente para que nada suceda, eh, y que no ven a sus hijos hace 5 años, y que desde que termina el proceso penal comienza el civil para hacer una revinculación con ese menor, donde probablemente la progenitora siga poniendo trabas en civil para que esta revinculación no se realice y perdió el vínculo con sus hijos. Es tan grave, Qué o sea, no solo fuerte. le está arruinando la vida a un sujeto, sino que le está arruinando la vida a niños que están en pleno desarrollo evolutivo, y que el rol del padre, como sea, o sea, obviamente, yo no estoy hablando de los casos que realmente lo son, hay muchos que sí, y no quiero naturalizar eso tampoco. Sí, hay casos que suceden y es importante que el sistema accione, pero que no accione de forma arbitraria, que accione como la normativa dice, y que accione con objetividad y no con una posición ideológica o personal o política o religiosa. Nosotros somos objetivos a la hora de valorar la prueba. A mí no me importa si sos mujer o hombre, no me importa si sos evangelista, judío o católico, no me importa si, no me importa, o sea, yo tengo que empezar de cero con un ser y analizar la prueba. Todo lo demás no me interesa. Eso es. Y es lo que no Qué, pasa. qué lindo que los jueces, que son a veces que decís tipos que son supremos, porque uno los tiene como dioses, porque manejan la diferencia Están por entre, encima de Dios. bueno, Hay un después chiste viene Dios. interno que es jueces, abogados en general, Exacto, jueces, Dios, abogados, médicos, y nosotros exacto. estamos allá. Los psicólogos estamos últimos. No creo, bueno, El chiste interno. son jergas de la profesión, como los médicos, los cirujanos, ese tipo de Total, cuestiones. total. Pero la verdad que me encanta esta charla, que sea totalmente imparcial, que se bregue por los derechos de ambas Debería ser partes por así, igual. Debería ser así, pero hoy en día debería. estamos en un sistema en donde el hombre pierde ya per se, por ser hombre. Después vemos si sos Por ser inocente, hombre. bueno, después se verá. A ver, yo siempre digo esto, yo tengo una nena, una hija mujer, y soy celoso, y obviamente que amo a mi hija, y si no la veo por 2 horas ya estoy, ¿dónde estás? Entonces me muero de todos estos casos que me contás, que los conozco, los escucho, me separan de mi hija y me muero, cosa que nunca haría nada en contra de ella, de manera que, este, Exacto. no sé, estas cosas me enloquecen mucho. Es tremendo. Eh, Sí. sí, decime, por favor. Y, perdón, te iba a agregar también como para que un dato de color para que conozcan cómo es el sistema, y cómo se trabaja en delitos de abuso sexual infantil, sobre todo. El menor tiene solo tres, primero que se da en Bueno. un ámbito de intimidad, si es que Otro sucede. tema, O sea otro que es tema. muy difícil de probar. Por ende, y el menor tiene 3 pruebas para poder de alguna forma eh, probar que esto efectivamente ocurrió, que son la declaración testimonial en cámara Gesell, la pericia psicológica y la pericia médica en el caso en que haya habido algún tipo de lesión. Pero si no Ujú. hay penetración, si no hay lesión de ningún tipo,
la pericia médica no se hace, entonces tiene dos pruebas, la declaración y la pericia psicológica. Con solo Em, dos pruebas, el delito puede imputarse, o sea, puede imputarse a una persona o, por el delito de abuso sexual. o la teoría zaffaroniana, si está la luz apagada, no hubo abuso. Pero bueno, ya esto se me escapa a mí ya. Bueno, licenciada, la verdad que fue un placer enorme escucharla, me encanta escuchar imparcialidad, ni de Placer. un lado ni del otro. Me encantó esta Ni charla, el lado ni el honestamente, ¿eh? otro. Es que es la Exacto. idea. Creo que todos Eh, deberíamos accionar de la misma manera. Si es bueno, que luchamos por una igualdad. La igualdad es ex- igualdad. Y te exactamente. digo, habiendo trabajado en sistemas sumamente machistas como son el judicial y el Sí. policial, y jamás permití que a mí me pusieran en un lugar que no me correspondía porque simplemente no. O sea, me corrí de ahí, salí. Lamentablemente no Es tengo mucho más más tiempo. simple, es mucho más simple. Perdón, No, por favor, para mí es un placer escucharla. apasionante. Exactamente, y la voy a andar siguiendo para tener otra charla, ¿le parece? Espectacular. Muchas gracias por todo. Que tenga un hermoso día, ¿eh? Gracias. Adiós. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Amalia Bonino Méndez. Me encantó la charla realmente, ¿eh? Realmente. Bueno, no tengo más tiempo, me voy a una pausa. 11 5 8 8 7 22 22. Ya vengo.